Purificación del templo. Jesús purifica el templo. Bueno, en esta cuarta parte que entramos aquí, ahora vamos a ir al libro de Hechos. Vamos a aprender, amén, en el libro de Hechos en común, cómo los hermanos estaban en común. Amén. Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, versículos de 44 y 45. Amén. Porque muchas personas, amén, están poniendo negocios dentro de la iglesia. Muchas personas, amén, Jesús purifica el templo, purificación del templo. Muchas personas están poniendo negocios, están haciendo del altar, amén, un mercado, un mercadillo. Ponen restaurante, venta de comida y eso no le agrada al Señor. Eso no es de Dios. Esa no es la forma en que nosotros colaboremos con la obra de Dios. Compre una empanada, hermana, para que colabore con la obra. Compre, hermana, un jugo, un batido para que colaboremos con la obra. Compre, hermana, un plato de comida para que colaboremos con la obra. Esa no es la forma correcta de colaborar con la obra de Dios. Amén, porque Jesús echó fuera tanto al que vendía como al que lo compraba. La forma correcta de nosotros colaborar con la obra de Dios es ofrendando. Amén. Es ofrendando, amén, pero sin que nos los impongan, es diezmando para la obra de Dios, pero sin que nos lo impongan, sino que nosotros tenemos que sentir un acto voluntario de agradecimiento hacia el Señor. Amén. Y esta es la forma de sostener la obra en la cual Dios no pone, Dios no ha puesto. Amén. Vamos a continuar el libro de Hechos, versículo 2, capítulo 44-45 en común. Amén. Estas escrituras corresponden a la vida de los primeros cristianos. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué tenían? Todas las cosas en común. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí vemos, aquí el Señor nos enseña, amén, cómo los hermanos en principio estaban en común, vendían sus propiedades, amén. Y dice el Señor, amén, y las repartían todos según las necesidades de cada uno. Se ayudaban uno a otro. ¿Pero dónde la vendían? ¿Dentro del templo? ¿Dentro del lugar donde nos congregamos? No, la vendían, amén, fuera. Amén, porque el Señor Jesús purifica el templo, purificación del templo. Jesús echó fuera todo el que vendía y al que compraba. Por tanto, amén, amén, por tanto, ellos vendían para colaborar entre unos a otros, pero eso era fuera, su vida personal, amén. Yo puedo vender una casa y de esa casa, el lugar donde yo me congrego, donde estoy recibiendo alimento espiritual, pues yo agarro y digo, voy a dar una ofrenda, amén, pero yo voy a ir dentro de la iglesia, estoy vendiendo una casa, vendo una casa, se vende, y voy a poner, no voy a poner, o sea, que haya alguien que yo diga, esta persona puede tener necesidad de una casa, déjame decirle a ver si le interesa esta casa. Eso es distinto a poner un negocio de venta de casa dentro de la iglesia, del lugar donde nos congregamos. Amén. Vamos a continuar. Hechos 4, capítulo 4, versículo desde el 32 hasta el 37. Estas escrituras corresponden todas las cosas en común. Amén. En común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Amén. Porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido. Amén. Ellos vendían propiedades y que traían el precio de lo vendido. Amén. Pero lo que no hacían, amén, era hacer ventas dentro de la iglesia. Déjame vender esto dentro de la iglesia. No, el dinero era que iba. No que los negocios fueran dentro de la iglesia. Jesús purifica el templo, purificación del templo. Amén. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y los repartían cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre,
como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Aquí veis como la gente vendían las cosas, amén, tenían las cosas en común y la traían a los pies de los apóstoles. ¿Y qué hacían? Se repartían entre los que tenían necesidades, ayudaba a la iglesia, pero ellos mismos también comían, ellos mismos también eran seres humanos que se estaban dedicando a la obra de Dios, amén. Así que cuando usted colabora, amén, con la obra de Dios, usted no está manteniendo ningún vago, esa persona ningún vago, porque yo eso me lo llegaron a decir y lo he llegado a escuchar de otras personas también. Yo voy a mantener ese vago, esa vaga que se ponga a trabajar, entonces que te dé el alimento, ¿verdad que sí? Que te lo dé el alimento espiritual y que también trabaje, amén. No puede trabajar solo en el alimento espiritual que Dios le ha llamado, ¿no? Sino que tiene que trabajar en dos para satisfacer tu alma, para que tú te sientas satisfecho de que esa persona no es vaga. Amén. ¿Y con qué tiempo? Entonces tú trabajas en dos cosas también. Trabaja en la palabra y trabaja a ver si puede. A ver si cuando el Señor te llame a tiempo completo, ayuno, oración, búsqueda, lectura, ame esto, ame lo otro, grábame aquí. Estoy diciendo grábame aquí porque vamos a ver, cuando Dios a mí me dice, da un estudio, ¿a quién se lo estoy dando? Se lo estoy dando a vosotros, lo estoy grabando. A eso me refiero. Vamos a continuar. Vámonos al libro de Hechos. Hechos capítulo 6, distribución. 6, versículo desde el 1 hasta el 3. Amén. Estas escrituras corresponden en la elección de los 7 diáconos. Amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquello eran desatendidas en la distribución. Amén. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, amén, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amén. 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Amén. Aquí el Señor nos enseña en su palabra, amén, que no es justo, amén, que una persona que Dios levante, que esas personas que Dios levanta para su obra, amén, tenga que dedicarse a 2 trabajos. Hay personas que se le preguntan, ¿y tú de qué vives? No, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi canal de YouTube, me entra algo, pero yo aparte tengo un car wash, un lavadero de coche, aparte yo tengo un vehículo que lo tengo pues de taxi o de Uber y yo me sostengo de eso. Entonces Dios no te ha llamado a ti, porque Dios dice, amén, en su palabra, que no es justo, amén, que la persona que están sirviendo al templo, que están sirviendo al Señor, que están dedicando su vida, amén, a predicar este evangelio de gracia, porque de gracia hemos recibido y de gracia tenemos que dar, amén, no pongamos también a hacer otro trabajo aparte, amén. Entonces hay personas que tú lo ves arrogante, que lo ves orgullosos, arrogante, con un gran nombre de evangelista o un gran nombre de pastor y tú lo ves arrogante. No, yo no cojo ofrenda, yo no vivo de eso. ¿Y de qué tú vives? Yo tengo mi canal de YouTube y ahí me entra algo y tengo, aparte de eso, tengo un Uber, tengo un taxi, tengo un chimi, un lugar donde se venden salchichas y cosas así. Y yo de eso es que estoy viviendo, de arrogante, así, muy altivo. Yo no vivo de eso. O sea, entonces a ti Dios no te ha mandado a esto. Entonces a ti Dios no te ha mandado a esto. Entonces dedícate solo a aquello. Entonces dedícate a solo aquello. Porque Dios a quien llama, lo prepara, lo sustenta, lo envía y Dios ahí te está dando el sustento. Entonces, si tú te sientes orgulloso, a ti que te he escuchado, pastor y evangelista, porque los he escuchado, a ambos los he escuchado hablar así, con ese orgullo, cuando les entrevistan y dicen, yo no vivo de eso. Si tú te sientes que vives si tú te sientes al menos acomplejado de que Dios, con lo que la gente le da a Él te sostenga tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu hogar. Si tú te sientes acomplejado, entonces no trabajes en esto. Pero claro, tú sigues trabajando en esto porque YouTube te da algo. Pero tu fe entonces es YouTube. Tu fe no es Dios. Porque es malo trabajar en YouTube para Dios. No es malo. Los hermanos pueden ofrendar a las personas que estamos trabajando en YouTube. Pueden ofrendar. Los hermanos pueden ofrendar. Ok. Pero no es lo mismo que los hermanos ofrenden de voluntad, de su corazón, a las personas que Dios tiene puestas trabajando en los canales de YouTube, que le están sirviendo al Señor. No es lo mismo que los hermanos ofrenden a que YouTube
le genere y le dé. ¿Por qué? Porque le están dando. Hay personas que yo he escuchado, por ejemplo, y si YouTube a mí me está cogiendo mi contenido, pues yo también le tengo que coger el dinero. Porque si yo le doy a YouTube mi contenido y YouTube me lo está cogiendo, pues yo también tengo que coger el dinero. El Señor dijo, da de gracia lo que de gracia recibisteis. Y si YouTube te coge a ti el contenido, no es ningún YouTube, tú lo estás haciendo para Dios. Entonces Dios mueve los corazones y las personas que están ahí van a ser movidas, van a ofrendar a esa obra que Dios ha puesto en ti. Pero, cuando tú recibes de los hermanos que dan, que no está mal que reciba porque lo están haciendo de corazón, pero tú también estás recibiendo el sueldo que YouTube te está dando, entonces tú estás cobrando a dos bandas. Estás recibiendo a dos bandas. Estás recibiendo de la voluntad de los hermanos que le dan al Señor para su obra y te sostienen a ti, pero también estás recibiendo la paga de YouTube. ¿Por qué? Estás recibiendo de la paga de YouTube porque tú dices que ya que YouTube te coge los contenidos, pues tú le coges su dinero. No, tú pon los contenidos, tú lo estás haciendo para el Señor y YouTube que siga haciendo su obra. ¿Cuál es la obra de YouTube? Pues ya sabéis, entretener al mundo, que el mundo se entretenga, que el mundo siga entretenido y que no conozcan a Dios. Entonces, cuando lo coges de YouTube, lo estás dando por paga. Yo le doy contenido pues que me pague. Yo le doy contenido pues que me pague. Y así hay miles de gente levantada, evangelistas, pastores y de todo, con un estrés terrible para poder llegar a fin de mes con el tema de YouTube, para que les rinde el dinerillo de YouTube. Pero es que aparte de eso, reciben las ofrendas y los diezmos de los hermanos. Pero usted ve que hablan de su casa, que tienen yo tengo mi casa, mi casón, Dios me la dio. Mira, Dios dijo que no nos hagamos moradas eternas en esta tierra. Dios no te va a dar una mansión, un casón. Dios te va a dar una casa normal para vivir. No vas a vivir así, estrechito, pero vas a vivir a gusto, vas a vivir bien en una comodidad. Pero esas mansiones, esos casones, Dios no te lo ha dado. Eso te lo ha dado la avaricia de que estás recibiendo de YouTube. Te lo ha dado. Amén. Vamos a continuar. Y os vuelvo a decir, no es malo trabajar en YouTube para Dios. No es malo que los hermanos sientan en su corazón y ofrenden a las personas que Dios tiene levantadas en YouTube. No es malo. Pero usted decir de que usted recibe de YouTube por los contenidos que usted le da a YouTube, usted no lo está haciendo para Dios, usted lo está haciendo para YouTube. Y aunque usted diga, no, yo lo hago para Dios, y es para Dios, aunque usted se parte el lomo que lo está haciendo para Dios, entonces deje de recibir de YouTube. Viva por la fe, espere a la fe, pase por esos procesos que tenemos que pasar mucho. Que Dios nos permite pasar por el proceso para fortalecer nuestra fe, para que entendamos que no tenemos que inventar negocillo dentro de la iglesia cuando Él nos manda a vivir por la fe. Que tenemos que esperar a Él, a que Él dé la orden de las cosas, que el Señor dé la orden de las cosas para que lleguen. Entonces póngase a vivir por la fe. Póngase a vivir por la fe entonces. Vamos a continuar. Trabajaban Hechos 18. Vámonos a Hechos 18. Hechos 18, versículo desde el 1 hasta el 5. Amén. Estas escrituras, desde el 1 hasta el 5, estas escrituras trabajaban. Corresponde Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Amén. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Amén. 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Amén. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Amén. Aquí vemos como Pablo se quedó con ellos y trabajaban juntos. Amén. Pero Pablo dejó de trabajar en la obra de Dios. Amén. No dejó de trabajar en la obra de Dios. Vamos a continuar con estos versículos. Amén. Pero en ese momento él se puso a acompañarlo en ese trabajo. Amén. Vamos a continuar. ¿Dejó la obra de Dios y se dedicó a esto? No, vamos a continuar.
4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Amén. Vamos a continuar. Él es como que usted vaya a una casa de una hermana y allí en casa de esa hermana, por ejemplo, vendan helados y se hagan los helados y usted haya ido a predicar a ese pueblo y en casa de esa hermana donde usted se quede, por ejemplo, pues ellos para como el sostenimiento de su casa, por ejemplo, ellos venden helados y que usted agarre y como usted sabe hacer helado, se ponga a echarle una mano con los helados y está trabajando con ellos. Pero no es que usted desatiende la obra de que Dios le ha mandado a predicar a ese pueblo, sino que usted al estar en esa casa, porque muchos ahora pueden decir, mira, pues ve vaga, vete a trabajar, que tú puedes también trabajar fuera, porque Pablo trabajó fuera y trabajó en la obra. No, Pablo fue a ese lugar, amén, y como ellos trabajaban en esa tienda, Pablo se puso a colaborar con ellos en las tiendas. Y le doy un ejemplo de cómo, amén, le doy un ejemplo de cómo usted, que Dios lo mande a una obra, amén, Dios lo levante para una obra, usted va a un lugar a evangelizar y en esa casa donde usted va a evangelizar se vendan helados para el sostenimiento de la casa, de ese hogar. Y usted que sabe hacer helado, que usted antes se dedicaba a hacer helado, usted colabora en esa casa y se pone a ayudarlo con los helados. Amén. Y eso no es que usted haya dejado la obra de Dios para trabajar en helado. Eso es que usted al saber hacer helados y en esa casa, en ese hogar, pues el sostenimiento de su casa con helado, usted, pues en el tiempo que no está en la palabra, usted se pone con ellos también ahí a ayudarlo con los heladitos. Amén. Ese es el trabajo que estaba haciendo Pablo. Le he dado un ejemplo, no es que Pablo desatendió la obra para ponerse ya a un trabajo secular, no es así. Vamos a continuar con las escrituras. Ahora en el versículo, continuamos en Hechos, versículo 18, pero versículo el 9 y el 11. Amén, el 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Amén. Aquí podemos ver cómo Pablo en ningún momento desatendió la obra. Amén. El 19, perdón, el 11. Ahora el 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses y enseñándoles la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto tiempo se detuvo Pablo allí? 1 año y 6 meses enseñándole, amén, la palabra de Dios. Amén. Aquí vemos que no fue que Pablo desatendió la obra, que no fue que Pablo cogió un trabajo secular, sino que fue a esa casa y como hacían tiendas, se dedicaban a las tiendas en ese hogar. Amén. Y él antes hacía tiendas, pues colaboró con ellos. Amén. Pero en ningún momento dedicándose a lo secular para dejar lo espiritual, a lo cual Dios lo había levantado a trabajarle a tiempo completo. Amén. Vamos a continuar. Vámonos ahora continuamos en Hechos, pero ahora el capítulo 28. Amén. Capítulo 28, versículo desde el 2 hasta el 7. Estas escrituras corresponden a Pablo en la isla de Malta. Amén. Aquí el Señor nos habla de la humanidad y de la honra. Amén. Desde el 2 hasta el 7. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía del frío. Amén. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Amén. 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien es escapado del mar, la justicia no deja vivir. Amén. No. Un momento, que me he equivocado de versículo, es el 2, el 7, es el 2 y luego del 7 hasta el 10, que me he equivocado. Voy a repetir, Hechos 28, capítulo 2, porque tuve esta equivocación, el 2. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Amén. Porque aquí el Señor nos habla de la humanidad y de la honra. Amén. Entonces ahora sí, desde el 7 hasta el 10. En aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Amén. 9. Hecho esto, también los otros que
en la isla tenían enfermedades, venían a él y eran sanados. Amén. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Aquí vemos como el Señor nos enseña de la humanidad y la honra. Amén. Como Pablo en la isla de Malta. Amén. Pablo allí, amén, fue usado por el Señor. Amén. Oró, amén, oró. Había una persona que estaba en cama enfermo con fiebre. Y habían personas que tenían enfermedades y eran sanadas, pero el Señor aquí nos enseña de la humanidad que tuvieron estas personas, amén, del pueblo de Malta, amén. Y la honraron, amén, a los servidores del Señor, estos siervos que estaban dedicados a la obra del Señor a tiempo completo, lo honraron, amén. ¿Cómo lo honraron? Lo honraron con todo lo que ellos necesitaron, amén, en el hospedaje, lo que ellos necesitaron, pero cuando ellos salieron, también, amén, dice el Señor, nos cargaron con las cosas necesarias, o sea, los recibieron allí, lo hospedaron, pero ellos recibieron lo espiritual. Personas fueron enfermas, personas enfermas fueron sanadas. Amén. Ellos recibieron lo espiritual de estos hombres dedicados a la obra de Dios, pero ellos de lo material, amén, no cerraron su puño de lo material, abrieron su mano en el hospedaje, en las necesidades que ellos necesitaran allí, abrieron su mano y también lo cargaron de las cosas necesarias para ellos irse, amén. Aquí vemos, aquí el Señor nos habla de la humanidad y la honra, honraron, amén, honraron esta labor que estas personas hicieron para el Señor, amén. Entonces es muy importante, amén, que usted entienda, amén, que las ofrendas, los diezmos son voluntarios, amén. Y que honrar a los servidores del Señor, la persona que Dios tiene levantada para darle este alimento espiritual, amén. Usted honrar es voluntario, amén. Pero si usted deja de abrir su mano, amén, a las personas que están puestas por el Señor, amén, para dar su obra, entonces esas personas se ven atribuladas y de ahí vienen los negocios, la venta de empanadas, la venta de zumos, bebidas, arepas, comida, chicharrones, frituras y todo ese tipo de cosas dentro de la iglesia, amén. Y esto no es de Dios, esto no agrada a Dios, porque la persona, amén, Dios es celoso con su obra y la persona tiene que estar dedicada. Cuando Dios la llama solo a su obra, es solo a su obra, amén. ¿Cuál es el deber de nosotros, los que Dios nos ha levantado para su obra a tiempo completo? El deber de nosotros es servirle al Señor, amén. Es hacer todo lo que Él nos envía a hacer, amén. Pero el deber de vosotros, los hermanos, los que no habéis sido llamados, amén, con una obra, a estar enfrente de servirle al Señor tiempo completo y trabajáis en lo secular, el deber de vosotros, amén, es honrar a estas personas que Dios tiene levantada, dándole el alimento espiritual, amén. El deber de vosotros es honrarlo. ¿Con qué? De sus bienes, amén. No vaya a pensar ahora, ay, esta es lo que quiere ahora, que le den casa, coche, casa. Yo no estoy hablando de eso, Dios no libre, amén, caer en avaricia. Esos son otros que han caído en avaricia. Yo estoy hablando, amén, de que aquí el Señor nos da un ejemplo de que nosotros, de lo que Dios nos da espiritualmente para darlo a los hermanos, espiritualmente necesitan el alimento espiritual, necesitan las oraciones, necesitan ser sanados. Así los hermanos colaboran con la obra del Señor y sostienen, amén, amén, honran, amén, a los hermanos que están dedicados a tiempo completo con la obra del Señor, porque hay muchas personas cerrando el puño con la obra de Dios y Dios mirando. Personas que están recibiendo del Señor, amén, recibiendo ese alimento espiritual de personas que se levantan a tal hora a orar, de personas que pagan el precio de estar ayunando días tras día, de personas que pagan el precio de ir a un lugar, de ir a otro, de personas que oran por los enfermos, que oran por las necesidades, de personas que están dedicados a las escrituras para entregar las enseñanzas, para entregar los estudios, amén. Y ellos cierran su mano y Dios lo está mirando, se están edificando y no honran a estas personas, no lo honran, cierran su mano, dicen esta que se ponga a trabajar también en otra cosa, ¿con qué? O este que se ponga a trabajar también en otra cosa, ¿con qué tiempo? Amén. Si nuestro tiempo es dedicado al Señor y lo que el Señor nos permite hacer fuera del tiempo del Señor es con la familia.
hacer las cosas de la casa con la familia, pero un trabajo secular Dios no lo permite, porque yo les he explicado en las otras partes, amén, que cuando yo me he visto apurada, que yo le he dicho, Señor, voy a hacer algún trabajillo, el Señor no me lo permite, me dice, por la fe te llamé, por la fe vas a vivir, por la fe dije que ibas a vivir. El Señor me sale al encuentro, amén. Entonces que las personas, amén, no se pongan a decirle a usted, yo necesito, hermano, deme, a Dios le piden y Dios abre esa fuente y Dios nos da, amén. Pero también con esta enseñanza el Señor a usted le enseña, amén, a que no cierre su mano con las personas que Dios ha puesto a entregar palabra, que no cierre su mano con la persona que Dios tiene levantada para dar para su obra, porque a usted le llega la bendición espiritual, amén. A usted le llega la bendición espiritual de parte de Dios, le llega la bendición material de parte de Dios, amén. Entonces aquí el Señor nos da un ejemplo, Pablo en la isla de Malta. Estas personas honraron a estas personas que fueron levantadas por el Señor, lo honraron con el hospedaje, con la comida allí, lo honraron, amén. Pero cuando se iban también lo cargaron, lo honraron, amén. Entonces, amén, cuando usted está recibiendo espiritualmente, recibiendo, amén, pero usted con lo suyo ahí guardado, empuñado, recibiendo lo espiritual de parte de Dios, de parte de esas personas, de todas las personas que Dios tiene levantadas, amén, recibiendo lo espiritual y recibiendo lo material que Dios le ha bendecido con un buen empleo, que no le falta un empleo, pero usted con su puño ahí cerradito, su puño, eso también Dios lo está mirando, amén. Dios también lo está viendo, que usted cierra su mano, amén, para honrar a las personas que Dios tiene levantada en su obra a tiempo completo, amén. Vamos a continuar lo que el Señor nos enseña vámonos a ir a Romanos, pero vamos a volver en una quinta parte. Ahora volvemos con una quinta parte de esta enseñanza.